La anatomía del pene está compuesto por 3 cuerpos. 2 cuerpos cavernosos, que son los que se llenan de sangre y se ingurgitan durante el proceso de la erección. Y el cuerpo esponjoso, el cual tiene una cavidad virtual, que es por donde se eyecta la orina, y durante el orgasmo se eyecta el espermatozoide. Asimismo está el glande, que es la parte externa del pene, y al final por donde está el prepucio, que es donde sale la orina. Las enfermedades del pene se pueden dividir entre enfermedades de la piel del pene, y estas van a estar en el falo propiamente, en lo que es el cuerpo, o el prepucio, que es la porción distal. Asimismo podemos tener lesiones en la parte interna, que es la que cubre los cuerpos, que pueden ser cicatrices que hacen unas desviaciones del pene, o en la parte interna del cuerpo esponjoso, que nos generan cicatrices a ese nivel. No hay un acercamiento como quisiéramos hacia la especialidad de urología. El varón teme mucho acudir a sus citas. Cuando llega a ir son situaciones en las cuales ya el problema ya es más grave, ya la lesión es mucho más fuerte o le genera mucho dolor al paciente. Solamente en esas circunstancias se acerca con nosotros. Y debe ser al contrario. Nosotros somos las personas con más experiencia y más conocimiento en relación con la patología masculina. ¿Qué tal? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes un lunes más platicando de salud. El día de hoy de un tema del cual se habla muy poco, como acabamos de escuchar ahorita en la cápsula. Es muy difícil hablar del pene a menos que lo estemos tomando en broma o entre cuates o cualquier cosa así. Pero cuando se trata de una enfermedad, silencio absoluto. Y aquí en Diálogos traemos temas que nos interesa a nosotros mucho, que se platique, que la gente se informe, que podamos saber qué es lo que está pasando y cuándo acudir al médico. Porque como nos vamos a dar cuenta a lo largo del programa, hay enfermedades del pene que muchas veces son urgentes. ¿Cómo estás, Citlali? Pepe, pues encantada de estar contigo como cada lunes aquí en Diálogos en Confianza y pues la verdad es que me uno a lo que dices, pues es algo de lo que prácticamente no se habla, pero que vulnera la calidad de vida y la autoestima principalmente de los hombres, pero por supuesto también de las parejas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y quizás cuando le decimos a usted problemas de pene suena algo muy amplio, pero tal vez lo he escuchado más preciso como fimosis, parafimosis, balanitis o algo más que usted quiera proponer aquí en nuestro programa. Le invitamos a que disfrute de Diálogos en Confianza y se adueñe de la información que, como siempre, es objetiva, de calidad, muy bien pensada para que usted aprenda con nosotros. Pepe, pues yo estoy lista. Perfecto, y si quieres llevarte este programa o no te da tiempo de acabarlo de ver hoy, recuerda que tenemos una aplicación que se llama 11+. Bájala a tu teléfono y comparte esta información. Como les digo, el día de hoy es un tema que no nos gusta hablar. Es como secreto, o lo dices medio en broma, pero no, aquí no es broma. Aquí en Diálogos es para que te enteres. Les voy a presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Doctor Alejandro Ibarra Ordóñez, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El doctor ya ha estado aquí con nosotros, urólogo con maestría en andrología, certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Doctor Alejandro, alias Melgar, ¿verdad? Sí. Urólogo, jefe de la División 3 de Cirugía, coordinador del Comité de Cáncer de Próstata del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y le damos la bienvenida también al doctor Mario Ramírez Negrín. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Urólogo certificado por el Colegio Mexicano de Urología y el Consenso Nacional de Urología. Doctores, antes de meternos de lleno al tema, yo tengo una duda que de por sí todos los lunes platicamos que somos un país en donde la gente va tardíamente al médico, no vas de inmediato a menos que traigas una apendicitis, una cosa así. En temas como este, que, como digo yo, cuando hablamos del pene lo hablamos entre cuates y vacilando, o en un chiste o algo por el estilo, o las mujeres lo hablarán por su lado también, pero nunca se trae a un foro. ¿Qué tan común es que por esta pena se retrasen los diagnósticos? Pues realmente sí, eso pasa muchas veces, no solo en México, creo que en Latinoamérica es muy importante, porque vemos temas de próstata, riñones, pero específicamente hablando del órgano del pene, creo que los pacientes, su intimidad la sienten agredida, y hay muchos tabús todavía en México, como en Latinoamérica, en muchos países. Y eso implica que los pacientes lleguen a buscar ayuda tardíamente, ya cuando hay problemas más graves, cosas que se pudieron haber resuelto desde un principio fácilmente,
si el paciente llega a tardar o adelantar muchos de estas patologías, pues el futuro de la enfermedad va cambiando. Esto yo creo que es muy importante. Otro tema que es tabú. No sé, al pene se le dice 150 palabras, de nombres, pero menos pene. ¿Por qué se decide no decirles el nombre? Si al brazo le digo brazo, a la cabeza le digo cabeza. Al pene, ¿por qué tiene 40 nombres? Nadie le dice pene. ¿Y qué le podemos sugerir a la población general? Sí, yo creo que sí. Primero hay que ajustar el tema de vocabulario porque sí hay que decirle pene y vagina o vulva a las mujeres. Entonces, si hay algo que tienen que le está afectando el tema de su pene, porque existen muchas enfermedades, muchos problemas que puede haber, de los cuales vamos a hablar ahorita, sí hay que acudir al médico. Pero es desde pequeñitos, ¿no? Por eso digo que hay que cambiar la ideología. El papá, o sea, es 1000 nombres que se nos ocurren a todos, ¿no? Pero nunca desde pequeños, y entonces pues ya es como tabú hablar o descubrirse a sí mismos, ¿no? Es como desde qué edad se tiene que empezar a hablar de las diferencias y de pene con los niños. Yo creo que es algo que tendría que ser pues desde que los niños están chicos, porque desde ahí empieza el tabú hacia los niños. Porque es decir, si no le pueden decir ese nombre y ven que de otras personas le dicen de otra manera, entonces desde ahí empieza como ese tabú de decir, no se le está dando el nombre, ¿cuál es el nombre correcto? ¿No? Como que todos sabemos que esta es la mano, nadie le cambia de nombre y entonces cuando alguien le dice de una manera, entonces dice, no, pues ¿cómo lo digo? Ya entre incluso como de niños y ahí es cuando entonces los niños pues están un poco confundidos y desde ahí empieza ya esa ideología de no saber cuál es el nombre y entonces ya se dicen, es que esa parte de mi cuerpo es algo que no se debe de mencionar. Entonces yo creo que es algo de ahí. No, y bueno, ahondando a esto, deja del nombre. Es el conocimiento de la anatomía, porque de ahí muchas veces hay alteraciones anatómicas en donde el mismo niño pues va a crecer y realmente no puede discernir si tiene alguna alteración anatómica. Entonces desde ahí creo que el niño debe de conocer su cuerpo y de ahí partir también. Ustedes como urólogos, cuando les traen niños, por ejemplo, hablan con los padres y les sugieren que le digan al pene por su nombre, a los testículos por su nombre, porque tendemos a cambiar tanto los nombres. Sí. Y aquí en Diálogos nos gusta hacer parteaguas, traer el tema a la mesa y poderlo comentar. ¿Cuál es la sugerencia a toda la gente que nos está viendo? Yo creo que sí, que desde niños le pongan el nombre. Si hay algún problema, es algo que vemos en los niños, que si el pellejito, que ese nombre se llama prepucio, hay que limpiarlo, hay que retraerlo adecuadamente para hacer una adecuada limpieza, porque una vez que puede dar problemas el prepucio, desde niños puede haber problemas a lo largo de la vida. Entonces vamos metiéndonos desde el principio para que todo el mundo esté atento y sepamos. Papás que nos están viendo, papás y mamás, ¿cuál es el cuidado que deben de tener los papás con el pene de los niños? Pues lo primero se tiene que revisar y se tiene que conocer, ¿no? Porque también la mamá muchas veces no quiere ni siquiera explorarlo, porque también tiene esa ideología de no revisar a su hijo, porque es un órgano como de los hombres, entonces se tiene que revisar. Como ya lo mencionó Alejandro, tiene un pellejito el pene que se llama prepucio, entonces ese prepucio se tiene que retraer, tiene que ser retráctil para poder hacer una adecuada higiene, como lo vimos en la cápsula, del glande. Eso es lo importante, que tiene que tener una retracción sin que sea algo difícil, no debe de ser algo que se esté pegando. A veces en los niños tiende a tardar, no se tiene que esforzar en bajarlo, porque muchas veces como que se quedan con la idea de no, pues se tiene que bajar y lo forzan y eso hace que incluso se haga algunas cicatrices y eso puede llegar a lesionar y en un futuro, como dijo Alejandro, ocasionar ese problema. ¿Cuánto tiempo puede tardar en bajar? Pues en teoría, o sea, puede ir bajando a veces unos desde el nacimiento ya está, puede llegar a tardar hasta 3 años, pero lo ideal es que sea despacito y mientras el niño pueda orinar, eso es importante. Si el niño no puede orinar y está cerrado, pues ahí sí ya tendríamos que pensar en una circuncisión. Primer concepto, papás. Entonces, el pene tiene este capuchoncito que se llama prepucio, que debe ser retráctil. Se puede hacer para adelante y para atrás, descubriendo la cabeza del pene que se llama el glande. Vamos a llamar las cosas por su nombre. No hacerlo a fuerza si no quiere bajar. Si no quiere bajar y ven que se está atorando, denle un tiempo. Si esto es recurrente, tienen que ir a ver al urólogo para ver qué es lo que está pasando. Ese es un punto clave. ¿Cómo debe de hacerse? ¿Agua y jabón nada más? Agua y jabón, y una parte importante creo que
Si se desconoce, ven que hay alguna alteración, buscar la atención médica. Aquí yo creo que es muy importante la situación del especialista, que es claramente el urólogo, quien debe de evaluar la situación real del prepucio. Pero agua y jabón creo que es lo más cotidiano. Se pueden usar algún humectante también para poder darle calidad a la piel del prepucio. Pero son cosas... Cuando dices algún humectante, es como decir humectar Una el resto crema. de la piel del cuerpo. Una crema. Así como decir, encremen a los niños, también que no olviden ninguna parte. Así es. Ok, algo más que les diga antes de pasar a hablar más de enfermedades propiamente, ¿alguna recomendación general? Ok, entonces vamos a ver esta cápsula. ¿Cuál es el impacto y qué sintomatología nos puede dar las enfermedades del pene? El órgano reproductor es único y cualquier tipo de enfermedad que afecte a este órgano, por supuesto que va a tener un impacto en la salud del paciente. El hecho de que un paciente no tenga la circuncisión va a propiciar de que se desarrollen cualquier tipo de enfermedad. Pueden ser bacterianas o virales. Va a producir un mal olor y una mala higiene. La mala higiene va a producir, a su vez, una inflamación crónica de todo lo que es la superficie de la cabeza del pene, y esto es un factor de riesgo para que el mismo niño o adolescente empiece a desarrollar enfermedades de tipo bacteriano a nivel peniano. Cuando entra el hombre en su fase de vida sexual activa, se van a anexar a enfermedades del pene como son las bacterianas y las virales, que pueden afectar cuando el paciente tiene promiscuidad, tiene relaciones de tipo sin protección con múltiples parejas. Tenemos que mencionar que los problemas de cáncer de pene no son menos en nuestra población. Esto debido a la falta de circuncisión y la mala higiene que muchos de nuestra población masculina mantiene durante su vida sexual. Entonces, por favor, cualquier tipo de granos, secreciones, inflamación crónica, dolor en el pene y esa erección con desviación del pene o cualquier tipo de alteración que ellos noten en la superficie del cuerpo peniano, en la cabeza del pene, en el prepucio, por favor, es motivo para que ellos acudan a su médico antes de que el paciente tenga consecuencias que pueda degenerar en una disfunción sexual, por supuesto, de manera secuencial y consecuente. Doctores, vamos literalmente a barajear esto poco a poco. ¿Qué tan frecuentes son las enfermedades del pene? ¿O las podemos subdividir por edades? ¿Qué sería lo ideal para que el público nos entienda? Aquí yo creo que se pueden dividir de manera inflamatorias, infecciosas, como se vio en la cápsula. También hay otras alteraciones anatómicas que yo creo que en esos tres aspectos pudiéramos determinar, porque se hablan mucho de enfermedades venéreas que también afectan, eso son infecciones, alteraciones anatómicas en donde hay curvaturas, por ejemplo, del pene, o inflamatorias, que muchas veces hay muchos pacientes con alteraciones como diabetes, en donde uno puede pensar que son infecciosos, pero a veces es únicamente la inflamación del prepucio, del glande. Entonces creo que en esos tres parámetros pudiéramos abordar de cierta manera las enfermedades del pene. Ok. ¿Siempre son enfermedades propias del pene o pueden ser secundarias, como acabamos de escuchar, a diabetes? ¿Y a qué otras cosas se asocian? Hay muchas causas, sí. Yo creo que agregaría aparte de eso una enfermedad que es la vascular, como el priapismo. Es otra de las enfermedades propias del pene, que eso no es algo afortunadamente tan común. Primero, dile a la gente que es priapismo, porque El los vamos a priapismo dejar sin es saber. la erección prolongada que no se relaciona a estímulos sexuales y puede llegar a ser dolorosa. Entonces, es un problema vascular y hay que atenderlo porque eso sí es una urgencia. Ok. Entonces, pensemos en un paciente no pediátrico, en un adolescente o un adulto. ¿Tiene alguna situación en el pene? Muchas de ellas puede que no sean dolorosas. Así es. Pero le da vergüenza, le da pena, no le quiere decir ni a sus papás o siempre piensan que van a tener probablemente un origen infeccioso, inclusive venéreo, que puede ser, pero también esto se debe de tratar. Aquí lo que busco es que cómo logramos que el público rompa ese tabú. Decirle a los jóvenes que están viendo, que yo espero que este programa el día de hoy corra por toda la juventud y lo tenga en la mano,
¿Qué hacer? ¿Cómo te debes de revisar el pene a partir de que eres adolescente y adulto? Si ves algo en la piel, ¿es normal, no es anormal? ¿Qué debemos de fijarnos? Yo lo que recomiendo es que, primero, como ya mencionamos, la retracción del prepucio, revisarse bien. Si llegan a notar algo anormal, evidentemente, como ya lo mencionamos, es ir a acudir con un especialista. Esto es lo primordial. Esto, mucha gente, como ya lo mencionamos, es un tabú de que tampoco quieres que alguien te revise, pero nosotros estamos obviamente acostumbrados, así como a lo mejor el traumatólogo para ver los brazos, para nosotros revisar el pene es lo normal, es lo cotidiano. Entonces, no es algo que nosotros digamos, no, es que puede tener algo como de a ver cómo está, de qué tamaño, para nada. O sea, esto ya se perdió, esa idea, esto es una parte del cuerpo, es como revisar el cabello en las personas, es revisarlo y normalizarlo. Yo creo que eso es lo importante, o sea, normalizar la exploración física. Si cualquier duda, ir con el especialista. Eso es lo que yo considero que sería lo ideal. Y evidentemente, si por alguna razón tienen alguna cosa, también no acercarse tampoco a veces con los compañeros porque pueden malinformarse, pueden crear esa idea. Y bueno, como lo mencionaste, no necesariamente son en los jóvenes. También los adultos tenemos esa, o muchos tienen esa idea y como que dicen, no, pues mejor me quedo así y no digo nada. Y muchas veces hasta se malinforman con las demás personas. ¿Qué tan común? Ahí sí es muy importante eso. Yo creo que la recomendación para el público en general es que acuden solos y bien como lo mencionaste, nosotros somos los especialistas que ven la anatomía del pene, pero una recomendación muy clara es que muchas veces acuden con personas o médicos generales que a lo mejor no tienen esa pericia para revisar el pene. Y hay veces que los tratamientos llegan a ser hasta contraproducentes. Entonces, ahí sí un consejo importante es acudir con el especialista, en este caso, el urólogo. Sucede mucho en nuestro país que el médico de primer contacto pues, no es el urólogo. ¿Qué tan frecuente es que verdaderamente te manden al paciente con el urólogo y el médico de primer contacto lo trate? Porque muchas veces condiciones de piel, dije anteriormente enfermedades venéreas que se llaman ahora enfermedades de transmisión sexual, así hay que llamarlas, puede, por ejemplo, pienso en la sífilis, que dice, ay, me salió un granito, por así decirlo, no, pero ahí se me quitó y ya no hice caso. Lo que acabo de decir es algo súper serio, porque ¿qué creen? Sí se quitó, pero la sífilis sigue ahí. Entonces, ¿qué tan importante es, y esto lo digo para todos los médicos de primer contacto que nos están viendo, los estudiantes de medicina y diferentes residentes en diferentes áreas, que se mande lo antes posible al urólogo? Cualquier situación que tengan en el pene o en su sexualidad, porque puede ser desde disfunción eréctil, alguna secreción, alguna lesión o algo que les llame la atención en el pene, hay que acudir inmediatamente. Ay, ahora voy a preguntar la pregunta de los 64,000, como digo yo, ahora millones de pesos, en mi época eran nada más pesos. ¿Dermatólogo o urólogo si hay alguna lesión en la piel del pene? Pues eso es como ahora sí que algo controvertido. Todavía no se puede determinar. Nosotros obviamente recomendaríamos al urólogo porque pues somos los que vemos solamente esos órganos como tal, pero la realidad es que cuando es de piel muchas veces uno se puede quedar con la idea que solamente es de piel y puede tener un origen un poquito más profundo. Entonces por eso yo recomendaría primero al urólogo. Okay. Ahí es un parámetro importante porque pues, el especialista de la piel es dermatología, pero casualmente muchas veces ese es un área urológica y el paciente acude más al urólogo. Y es más, dermatología, aunque maneja la piel y perfectamente, muchas veces no ven tanto porque el mismo paciente acude más con el urólogo. Entonces, realmente urología ha aprendido más ver el aspecto dermatológico del pene que las dermatólogas. Esto lo pregunto porque, sin quitar mérito a los dermatólogos, que la verdad hay gente muy, muy talentosa en dermatología y muy buena, pero para que sepamos y sobre todo tratar de apurarnos en llegar con quien tenemos que llegar sin dejar que las cosas se diluyan, como acabo de decir, el ejemplo que ahora hemos visto un surgimiento de sífilis importante. Y regresando a eso, realmente como mencionaste hace rato, el médico general de primer contacto debe saber cuándo mandar al paciente al especialista. Muchas veces también ahí puede haber una combinación del urólogo con el dermatólogo, ¿eh? Entonces puede ser un binomio. Yo he tratado pacientes con dermatología en conjunto, entonces también es un aspecto que podemos trabajar en conjunto con el especialista. Perfecto. Ahora, otro tema que también es muy común y ya lo mencionaste anteriormente.
estás en la escuela, estás en la secundaria, estás en la universidad, híjole, me salió esto, caray, ¿qué hago? Oye, le digo a mi amigo, me salió esto, ¿qué hago? Pues sabes que mi papá tiene tal crema. ¿Qué pasa con el automedicarse y con los peligros de la automedicación? En el tema del pene, yo creo que en cualquier parte del cuerpo, la automedicación no se debe hacer. Tiene que estar, obviamente, avalado por un médico y no es algo recomendable. Cualquier situación que haya en el pene. El problema de esto es de que hay algunas enfermedades de transmisión sexual que no duelen. Entonces, se ven, el paciente dice, como no me duele, después voy, y eso puede seguir avanzando y creciendo. Oye, muchas veces te pueden poner alguna crema que tenga cortisona y si es algo infeccioso, probablemente te vaya a quitar la lesión en ese momento, pero va a hacer que la infección corra peor. Por favor, no se automediquen. Sí, doctor. Aquí una situación importante y del día al día es que todos los pacientes ahora googlean toda la información que hay en internet. Es impresionante. Mi recomendación es un mundo de información en donde no pueden abstraer realmente lo que tienen. Entonces se van a perder en ese mundo de información. Por eso es importante acudir al médico. Ahora, aclárenles en qué consiste una consulta urológica. Porque, por ejemplo, si vienes conmigo, gastroenterólogo, te voy a revisar todo tu organismo, pero lo más seguro es que yo no te revise el pene. ¿En qué consiste una consulta urológica para que sepas a qué vas? Por ejemplo, ahí sí, los hombres somos mucho más chillones, la verdad. Las mujeres van al ginecólogo y ya sabemos que la exploración ginecológica no es algo cómoda. Citlali, le digo, todas las mujeres van y la primera vez es algo muy incómodo, pero aprenden a reconocerlo y lo saben que es por su salud. Es más, ¿cuántas veces no es la mujer la que acaba llevando al hombre al doctor? Nosotros nos aguantamos más, nos da más miedo o no queremos aceptarlo. ¿En qué consiste una consulta al urólogo? Hola, ya llegué, ¿qué hago? Ok, lo primero pues evidentemente es hacer un interrogatorio, ¿no? Primero preguntamos cuál es la causa y todo eso, también saber qué tanto está identificando el problema el paciente. Y posteriormente a esto tenemos que hacer una exploración física. Una exploración física, pues principalmente es revisar los genitales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que revisarlo, además de la inspección, tenemos que revisarlos, aquí decir que vamos a tocar los genitales, ver si tiene alguna molestia, algún dolor y principalmente también tratar de aclarar todas las dudas que tengan durante la exploración, porque muchas veces dicen, no, es que me encontré este granito y pues lo tengo desde hace un mes, ¿no? Y entonces a veces pues no necesariamente quiere decir que sea algo anormal, a veces quiere decir que es algo que tiene desde el nacimiento, pero a veces después de que escuchan alguna plática, dicen, pues es que esto sí, me acabo de revisar apenas ahorita y dicen, es que esto es algo anormal o no me había visto antes, ¿no? Entonces, de todas maneras, siempre hay que aclarar todas esas dudas, que eso yo creo que es lo principal en una consulta y muchas veces ni siquiera, aunque no tenga nada anormal, sino para una revisión, nosotros como decimos a veces como un check-up para ver que todo esté bien, ¿no? Entonces van a manipular el pene, se va a revisar el pene por todos lados, probablemente retraer el prepucio, algo más. Así es. Los testículos se revisan. Todo. Siempre se revisan. Tacto rectal, etcétera. ¿Qué más? Para que la gente sepa qué hay en una consulta urológica. Hay que ver también, también es por escuelas el tema del tacto rectal, el tan temido. Hay que ver si hay primero la edad del paciente, si hay algún problema urinario que nos haga ver si este problema puede ser de la próstata y valorar si hace falta el tacto rectal. Ok, entonces no es en todos, no tengan miedo ir a la consulta, aparte, si les hacen un tacto rectal no dura más de 5 segundos, es una cosa muy rápida, pero y sí te van a manipular y te van a revisar, pero ¿para qué es? Para tu bien. Citlali, ¿tenemos algún comentario antes de irnos? Mira, la gente quiere saber si la circuncisión que mencionamos en la cápsula es absolutamente necesaria en los niños. No es necesariamente absoluta, esto también es algo controvertido. Incluso como urólogos puede ser controvertido porque se piensa hacer una circuncisión, pues puede ser un riesgo para el niño, o sea, de los riesgos quirúrgicos, pero también, como lo mencionaron en la cápsula, también tiene beneficios. El hecho de tener una circuncisión disminuye el riesgo de infecciones, disminuye el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, como algunas por mencionar, el virus VIH, el virus de papilomavirus. Entonces, sí conlleva tanto riesgos como beneficios. Como lo sabemos, pues también es algo también con un concepto religioso. Muchas religiones pues lo hacen desde el nacimiento, pero pues ahí depende mucho. ¿El desempeño sexual tendrá que ver con la circuncisión? Si quieren nos responde después del corte, que estamos a punto de irnos. Y bueno, pues recordarles a ustedes que estamos hablando esta mañana de problemas relacionados con el pene, cuidados,
¿qué se tiene que hacer para tomar en cuenta pues este importante órgano como parte de la salud de las personas y no dejarlo en el olvido? Bueno, pues esto es Diálogos en Confianza. También quiero aprovechar este momento para recordarle a ustedes que tenemos un blog en donde se quedan el contacto de nuestros especialistas y también, por supuesto, en nuestras redes sociales. Vamos al corte y regresamos. Hablar con el médico sobre las enfermedades del pene puede ser difícil para muchos hombres. Sin embargo, es importante superar la vergüenza y tomar paulatinamente el control de la salud. Seguimos hablando del pene y, doctor, te interrumpimos, tuvimos que ir al corte, pero ¿qué pasa con la sensibilidad y la circuncisión? ¿Verdaderamente baja la circuncisión? ¿No baja? Pues sí está descrito en algunos artículos que el hecho de hacer la circuncisión, por ejemplo, en algunos pacientes que tienen que son eyaculadores precoces, que eso después lo vamos a platicar un poquito, sí puede llegar a mejorar esa sensibilidad. Entonces, como que el paciente ya no está con esa hipersensibilidad del glande y puede llegar a retrasar un poco la eyaculación. En algunos artículos está documentado, entonces sí podría tener algún punto cuando algunas personas se les hace la circuncisión por esas causas. Entonces, no necesariamente hay que hacer la circuncisión, por motivos religiosos se puede hacer, ya se comentó, pero nos podrían decir, doctores, ¿qué motivos médicos hay para hacer la circuncisión y qué quiere decir cada uno de ellos? Quien quiera. Ahí yo creo que aquí lo importante también es un aspecto importante. La circuncisión no está hecho para niños únicamente, y eso es una cuestión que los pacientes preguntan mucho. El adulto realmente muchas veces necesita circuncisión. ¿Y por qué necesita un adulto circuncisión? Es finalmente por inflamaciones del prepucio, balanitis, alteraciones que... ¿Qué quiere decir balanitis? Balanitis es la inflamación del glande. Okay. Y la postitis es la inflamación del prepucio. Y aquí muchas veces es un tratamiento efectivo, quitar el prepucio que realmente ya perdió calidad, y en la edad adulta es frecuente. Y otro que ya hemos comentado, el virus del papiloma humano, también cuando es muy importante el compromiso del prepucio, también se realiza la circuncisión. ¿Qué hace y sobre el todo virus del papiloma humano en el hombre? Porque mucha gente cree que no hace nada en el hombre. No, claro, o sea, muchas lesiones, y también está descrito que puede ser una causa también para desarrollar cáncer de pene. Es muy bajo la situación de menos del 1%, pero está descrito que el virus del papiloma humano condiciona cáncer de pene. Y finalmente, por salud, el virus del papiloma humano finalmente es una causa importante en el cáncer cervicuterino, ¿no? Ok, eso es importantísimo, pero normalmente decimos los hombres, pues no pasa absolutamente nada, estamos viendo que sí. ¿Se deben vacunar los hombres y a qué edad? Todos tenemos que estar vacunados. Las personas ideales para vacunarse son niños y niñas entre 9 y 14 años. Ellos solo requieren 2 dosis. Después de los 14 años ya requerimos 3 dosis. O sea, ¿me podría vacunar yo a mi tierna edad? No hay límite de edad. Todos... ¿Y cuál sería la indicación en mi caso o de cualquier persona que nos esté viendo de nuestra edad? No, nada más me quiero yo. No hay una indicación, sino es una prevención. Es como cuando nos ponemos la vacuna de COVID. Si quieres estar protegido, hay que ponerse la vacuna. Pero normalmente cualquier persona adulta ya tuvo contacto con el virus del papiloma. Entonces, ¿de qué sirve que te vacunes? Ok, vamos a hablar un poquito de virus del papiloma humano. Hay más de 200 serotipos de virus del papiloma humano. Se dividen en 2, los de alto grado, los que pueden provocar cáncer, y los de bajo grado, los que pueden provocar verrugas. Esos de alto grado, bueno, esta vacuna protege contra los 9 serotipos más frecuentes, porque es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente que hay en el mundo. De esos 9 serotipos, 7 son de alto grado y 2 de bajo grado. Ok, entonces lo ideal es que vacunémonos todos los que se puedan, idealmente a edades antes de que hayan empezado una vida sexual, ¿de acuerdo? Sí, de hecho, ya en el gobierno de México, la edad es 11 años. ¿Y lo está poniendo el gobierno? Ya es por ley, porque es para prevenir lo que es el cáncer cervicuterino. Cáncer cervicuterino, perdón, es en mujeres, pero si lo previenes en hombres, estás evitando que se esparza el virus. Y entonces, niños y niñas a los 11 años por ley.
Por ley. Y, La pregunta es, ¿hay en México? sí, realmente está ya en La cartilla y en todo. cualquier centro Sí. de salud se pueden vacunar. Y sí. Y aquí lo más importante es que las nuevas cepas, como se mencionó, que son las 9 más principales, ya está recomendada en niños de 9 a 11 y son 2 dosis, como bien lo Perfecto, mencionaron. esto es una super noticia. Yo creí que no había en el país, pero nos lo está diciendo el doctor. Pueden acudir a su centro de salud con sus hijos jóvenes a vacunarlos. Eso es una cosa importantísima. Ahora sí vamos a ver una cápsula de enfermedades de la función mecánica del pene. Vamos a verla. Bueno, dentro de los diferentes procesos que pueden afectar al aparato reproductor masculino, el pene, pues existen diferentes enfermedades. En la parte mecánica podemos encontrar 2 alteraciones que son bastante frecuentes, que es la fimosis y la parafimosis. Ambas están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque la parafimosis va a ser una complicación de tener el antecedente de una fimosis. ¿Qué es la fimosis? Bueno, es que se forma un anillo. Se va a formar una estructura que es una cicatriz o una alteración anatómica que va a formar un pequeño anillo que va a dificultar el poder retraer el prepucio. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a impedir que se pueda descubrir la cabeza del pene, el glande, con facilidad como debe ser. La parafimosis va a ser una de las complicaciones que pueden estar asociados al proceso de fimosis. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el pene tiene dificultad para ser descubierto es porque el anillo lo está presionando, algo lo impide. Pero en algún momento, si el glande se puede descubrir al retraer el prepucio, como se presenta este anillo, se puede quedar atorado, o sea que no pueda regresar a la normalidad. Y el principio es muy similar, como un anillo cuando nos lo colocamos en el dedo y no es de nuestra medida, pues se empieza a inflamar. Entonces eso es el proceso que se llama parafimosis. Entonces ese anillo ya no permite que el prepucio llegue a la normalidad como normalmente debe de estar y empieza un proceso de inflamación. Entonces esa piel empieza a tener un compromiso donde la circulación no va a ser la apropiada, empieza a haber dolor, empieza a haber ciertos malestares y esto es una urgencia médica. Doctores, para que se vuelva una urgencia médica, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Empieza uno medio a acostumbrarse a tener estos síntomas? No, a veces puede ser, como ya lo vimos ahorita en la cápsula, y que ya mencionaron la fimosis, otra vez para un poquito recapitular, la fimosis es la imposibilidad de retraer el prepucio y en ocasiones, o sea, ahorita contestando un poco tu pregunta, si se cierra ese prepucio, ese pellejito, entonces en ocasiones la persona puede no orinar y eso sería una urgencia. Y la parafimosis es que cuando se retrajo ese pellejo que está precisamente comprimiendo, se puede hacer algo que es como estrangular el glande y eso es una urgencia. Entonces eso puede ser algo súbito. Entonces, en el momento en el cual llega la persona, como que dice, ay, no puedo retraerlo, y en eso como que se esfuerza mucho y ¡pum!, se retrae, entonces empieza a quitarle la vascularización, o sea, no le llega el oxígeno al glande. No le Es llega una urgencia. sangre al glande, es como si se estuviera infartando, por así decirlo, del glande, y aquí esto es cuando es una urgencia. Entonces, siempre tiene que el prepucio poderse deslizar sin ningún problema. Si se empieza a atorar, es cuando tenemos problemas y hay que ir al urólogo a que lo revisen. ¿El tratamiento siempre es quirúrgico? Yo creo que no. Primero, hay medidas, hay medicamentos tópicos que pueden ayudar, pero lo que había dicho antes, una vez que da problemas el prepucio, eso va a ser recurrente y al final vamos a acabar haciendo una circuncisión. Ok, una persona, mucha gente no sabe esto, va a sonar un poco necia la pregunta, probablemente puede vivir perfectamente bien con una circuncisión el resto de su vida. Sin problemas. Realmente sí, como bien se menciona, hay tratamientos, pero la solución final siempre va a ser la circuncisión. Y ya hemos hablado de sensibilidad. Bueno, al principio obviamente es un cambio cuando se hace la circuncisión, pero poco a poco el organismo pues va perdiendo también la sensibilidad y es como una persona totalmente normal. Perfecto. ¿Tenemos algún comentario antes de ir a la siguiente cápsula? Así es, Pepe. Mira, Héctor Méndez les pregunta, ¿hasta qué edad deja de crecer el pene y qué tamaño debe de tener? Bueno, el pene va creciendo conforme también la persona. Entonces, hasta los 18 años hay personas que se puede prolongar un poquito más. El tamaño en erección también depende mucho de la población, pero está descrito que puede ser de 12 a 15 centímetros, como lo normal, desde la base hasta el glande. Esto también, como les mencioné, pues depende mucho de la población. Eso también, como les decimos siempre, cualquier duda, acudir con su urólogo para que los revise y ver si hay alguna cosa que también lo pueda o se requiere alguna revisión. Gracias, doctor. Arturo, ¿qué enfermedades de transmisión sexual pueden afectar a los hombres? Yo creo que son las mismas que a las mujeres.
La más frecuente, habíamos dicho, es el virus del papiloma humano. Se ven casos de herpes, de gonorrea, de sífilis, de clamidia. Yo creo que esas son las más importantes que tenemos que tener más en cuenta. ¿Cuál es el color ideal del semen? El color es blanco opiáceo y finalmente también es importante ver las características porque si hay presencia de sangre, otro tipo de coloración, nos está hablando de inflamaciones también a nivel de próstata, entonces también es importante ver esos pequeños detalles para acudir al médico. Consuelo dice que en la comunidad donde vive no tienen urólogos para que le revisen. ¿Puede ir con el médico general? Sí, o sea, siempre como lo mencionamos, el médico de primer contacto es el médico general, médico familiar, y aquí la situación es que pues si hay alguna cosa, en teoría el médico ya tiene como las bases y si sabe que es algo que se le sale de las manos, tendría que referirlo ya con el urólogo. Pero pues lamentablemente pues si no hay urólogos en toda la República, ¿no? Gracias, doctor. Uciel Vélez, ¿cuánto debe durar su erección en el acto sexual? Es un tema también controversial porque no hay un número específico. En teoría, los libros o los artículos dicen que una relación sexual debe durar entre 5 a 13 minutos, promedio de 7 minutos. Cuando el paciente tiene problemas o le afecta si eyacula muy pronto, hay que acudir al médico. Nosotros tenemos muchas herramientas para temas de eyaculación precoz. Y si la erección no es tan persistente o les molesta y no hay buena erección, también hay que acudir al médico porque tenemos muchas herramientas. Eso está muy interesante porque hay estudios a nivel internacional en donde el tiempo de que dura una relación va cambiando por países. Obviamente hay muchas tendencias que debe de durar muchísimo. La verdad es que en nuestra población se han hecho estudios y en promedio son 6 minutos. Y así va cambiando para países europeos, 10 minutos. Entonces, por ejemplo, ¿en qué países dura más? Nada más como por cultura general. Eso está en Brasil, que son de 11 a 13 minutos, que es en promedio. Pero son estudios que se hicieron cuando empezaron a revisarse la eyaculación precoz, tomar una población y ver realmente... Sacar la media y a nuestro país realmente la media son 6 minutos. Entonces uno piensa que debe durar, no, realmente si uno está en este parámetro, creo que pues está normal. Esto es importante que lo sepan los jóvenes porque también son muy dados a ver pornografía. Una película pornográfica no es la realidad, que creo que eso es importante que lo sepan, que dura no sé cuánto, 1 hora, 2 horas, y tienen miles de tomas, toma muchísimo tiempo filmarla, etcétera. No todo es una sola escena de corridita. Eso no sé qué impacto tenga en la psique la pornografía. Pues precisamente los jóvenes se quedan con esa idea de que deben de durar 1 hora y media y entonces empiezan a tener como que dicen, no, pues yo no duro eso, entonces pues algo está mal. Pero también llega lo contrario, que muchas veces una persona se masturba, nos llegan muchos pacientes en la consulta que se masturban rápido y entonces se acostumbran a eyacular rápido, entonces precisamente cuando ya empiezan a tener sus contactos sexuales, pues al primer estímulo, a la primera sensación, pues tienen esta eyaculación y entonces eso es justo lo que decía Alejandro, o sea que no controlan y no pueden detener ese estímulo y por ende entonces ya se quedan con ese sentimiento y esa eyaculación precoz y ahí es cuando sí tienen que acudir con su urólogo. Entonces sí tener cuidado con esa... Y eyaculación precoz, para no confundirlo, es menos de 3 minutos, eso ya se denomina como eyaculación precoz. Ok. Desde ahí para que quede claro. ¿Y tiene que ver con la cantidad de eyaculación? No, es una eyaculación, la primera eyaculación. Ok, vamos a ver la siguiente cápsula. ¿Qué opinan? Tenemos enfermedades de la piel del pene. Aquí la tienen. Las enfermedades de la piel del pene pueden ser a nivel de la piel, en la parte interna, que pueden ser un nivel cicatricial, o en el cuerpo esponjoso, que pueden ser cicatrices. Dentro de las enfermedades de la piel pueden ser virales, bacterianas, por hongos o simplemente procesos inflamatorios. La balanitis es una inflamación a nivel del glande y a nivel de la unión entre el glande y el prepucio. Es un proceso inflamatorio secundario principalmente a un aseo deficiente y principalmente en pacientes no circuncidados. Los síntomas principalmente son cambios en el color, hay un enrojecimiento
hay prurito en la piel, hay una presencia de ronchas, aumento de tamaño, básicamente. El aseo es lo principal y lo vamos a ver predominantemente en pacientes no circuncidados. Existen diferentes tipos de pomadas que pueden utilizar dependiendo si solamente es inflamatorio o ya tenemos una bacteria o algún hongo en este tipo de infección. Las verrugas genitales son de varios tipos, principalmente son los virus del papiloma humano y el poxvirus. El virus del papiloma humano nos va a generar verrugas que son crecimientos en la piel, tiene bordes muy irregulares. La gran mayoría de ellas se pueden tratar de manera tópica con algunas cremas, se pueden tratar con láser, electrocirugía, criocirugía para resolver esto. Desafortunadamente, una enfermedad viral de este tipo puede volver a recurrir en forma muy variable y dependiendo de la inmunodepresión del paciente. Existen en la actualidad algunas vacunas que ya les pueden apoyar para evitar la recurrencia de estas lesiones también. Ok, todo el mundo tiene miedo probablemente de estas verrugas, todos los que somos médicos y las hemos visto. Yo me acuerdo cuando yo era interno de pregrado, la primera vez que vi un condiloma acuminado fue alguien que lo había dejado crecer yo creo que 8 a 10 meses y tuvo que ser quirúrgico y era una cosa impresionante. Y esto se puede tratar muy, ¿puedo decir la palabra fácil? ¿Si se diagnostica a tiempo, doctores? Si se diagnostica a tiempo, sí. Pero esa es la situación. Como no duele, muchas personas pues lo dejan pasar y ahí es cuando pasa, cuando empieza a crecer. Y como también vimos en la cápsula que menciona que también depende del estado de inmunidad, ¿no? Si sus defensas están bien, pues puede detenerse ahí, pero en otras personas, como en pacientes diabéticos, ahí es mucho más fácil el crecimiento de estas lesiones. Y aquí yo creo que lo más importante es el por qué tratarse, porque muchas veces si no molesta, pues no hago nada, ¿no? Pero es muy importante porque cuando está la lesión es cuando es infeccioso. Y entonces es cuando puede contagiar a sus parejas o parejas. Entonces, esa es la situación de por qué tratar y quitar las lesiones. Aunque también en lo general la gente ha entendido que cuando hay lesiones no es maligno, que lo maligno es cuando las lesiones no se ven. Entonces, pues podrían justo confiarse más en decir, pues aquí está la lesión, seguramente esto es benigno. Sí. Pero pues, un condiloma pues, es benigno, pero ¿Por yo qué me acuerdo que no tendrían podía que pegar una cosa de tratarlo? este tamaño. Sí, es que yo creo que aquí la situación, O sea, acuérdense, no necesariamente tiene que ser un condiloma que es benigno. O sea, también puede tener otros virus esa persona, no necesariamente, como ya los mencionaron, de bajo grado. O sea, las verrugas son de bajo grado, pero también esa persona puede tener un virus de alto grado. Entonces, no necesariamente tiene que decir, yo ya tengo uno y pues este es el mío. No, una persona puede tener otros también. Y sobre todo saber, no necesariamente que sea benigno o maligno, hablamos de un chancro sifilítico, es una lesión en la piel del pene, no es que sea un cáncer, pero es una infección de transmisión sexual que muy probablemente ese chancro, porque así se llama, se va a apagar. Y no, a lo mejor no le van a... ya se me quitó, no le hice caso. Pero la infección sigue. En la sífilis existe sífilis primaria, secundaria y terciaria que ya te puede afectar inclusive el sistema nervioso central. Entonces es por eso bien importante que se estén checando cualquier alteración en el pene, importante ir al urólogo. Yo creo que eso es lo que debe ser clave para que quedemos hoy de acuerdo totalmente. No nos estamos metiendo a hablar hoy de disfunción eréctil porque ya hemos hecho ese tema, lo pueden buscar en nuestra aplicación de 11+. No nos vamos a meter mucho en eso, que se asocia también a diabetes. Estamos hablando de otras enfermedades del pene que también son frecuentes y es importante. Citlali, ¿qué más nos dice la gente? Pues mira, tenemos aquí a las personas que quieren saber sobre la pastilla azul. Un caballero nos escribe y nos dice, yo la tomo diario, ¿me hace daño? No, esos son temas de disfunción eréctil. Hablando de la pastilla azul, específicamente de sildenafil, son buenos medicamentos, pero tienen que estar recetados idealmente por un médico. ¿Tomarlo diario hace daño? Hay que ver, no hace daño, no hay problema. Y que sea el candidato ideal, hay que ver que no tenga problemas cardiovasculares tampoco. Sí, claro, y depende de la dosis, para qué propósito. Creo que ese es el aspecto claro. Si realmente ahora hay dosis en donde se pueden dar diario, pero tenemos que individualizar cada paciente. Gracias, doctor. César quiere saber, ¿los hombres mayores qué enfermedades del pene pueden tener? Pues como ya mencionamos, el hecho de que se pueda crear una cicatriz y que no lo puedan retraer, que se llama fimosis, eso lo puede tener una persona mayor.
Y acuérdense aquí, bueno, uno de los factores más importantes para el cáncer de pene es que no puedan retraer el prepucio y no se puedan hacer una adecuada higiene. Eso que vemos en la cápsula es muy importante. Entonces hay personas que no se pueden retraer el prepucio, entonces no se pueden hacer una higiene y eso incrementa el riesgo de cáncer de pene. Entonces sí, precisamente esa es la importancia de acudir con su urólogo. Y otro dato importante, perdón, del cáncer de pene, que es algo que no duele. Entonces ahí se ve, puede llegar a crecer lentamente, pero como el paciente no le duele, no le molesta, no acuden. Por eso siempre decimos que ante cualquier lesión en el pene hay que acudir. ¿A los hombres mayores les hace daño eyacular? No. ¿Hasta qué edad pueden eyacular de manera normal? Toda la vida, dependiendo, hay personas que pueden llegar a tener disfunción eréctil, que entonces ahí pues podrían tener algunos problemas para esto, pero si hay personas grandes que puede ser de 85 años y tener eyaculación y no es contraproducente. Sí, la fisiología sexual pues realmente es toda la vida, realmente no hay una situación, una edad que tengamos que decir que aquí ya es anormal. Justo porque la gente no se escribe de un mito que hay que se debilitan las personas mayores por eyacular y que ya a esa edad no debe de tener una vida sexual. No, siempre puede tener vida sexual. La sexualidad no tiene límite de edad, es a cualquier edad. Incluso hay artículos que mientras más eyaculaciones tenga el paciente, menos riesgo de cáncer de próstata. Ahí yo tengo una pregunta. Entonces hablemos de la masturbación. La masturbación, quitémosle todas las etiquetas morales. ¿La masturbación es normal, doctores? ¿Sí o no? Nos ven muchos papás. Sí es normal, es salud normal. ¿Y qué tan frecuente o cuándo puede llegar a ser anormal? No, aquí la situación y todos los estudios de estos nuevos medicamentos como el sildenafil, realmente la masturbación se considera como un tipo de práctica sexual, ¿eh? Entonces, para los estudios clínicos, realmente la masturbación no es una masturbación, es un tipo de práctica sexual. Ok, entonces, ¿es normal que la gente se masturbe? Es normal. ¿Qué tan frecuente? Pues siempre y cuando, no hay como una frecuencia que digamos, esto es lo normal y esto está normal, siempre y cuando no impida las actividades del día a día. Evidentemente que sea en un lugar donde tampoco esté incomodando a las personas. Claro. Y que sea en un lugar, pues ahora sí que cómodo, privado, ¿no? Pero para decir una frecuencia, así decir, esto es lo normal y esto es lo normal, no es... Es como el número de relaciones sexuales, que es normal o anormal. Eso depende mucho de cada pareja, de esta situación. Entonces, si estamos hablando que la masturbación se considera como algo natural, pues es el número que se considera de la ¿Puede persona. lastimarse alguien por masturbarse en exceso? Sí. Cuando ya la masturbación empieza a afectar tu calidad de vida, cuando dejas de hacer cosas normales del día a día por estarte masturbando o tener relaciones sexuales, eso ya está considerado anormal. Si ante la práctica de masturbación se utilizan algún tipo de dispositivos que están afectando o lesionando el pene, eso ya es considerado anormal. Muchísimas gracias, doctores. Mauricio convive con psoriasis y las placas le están afectando el pene, es doloroso. ¿Qué puede hacer? Eso es lo que comentábamos, que finalmente hay ciertas patologías que nosotros vemos las más comunes en general en nuestra práctica, pero es cuando ahora hay muchos tratamientos de psoriasis, es el momento en donde nosotros podemos actuar y trabajar en conjunto con otros especialistas, inmunólogos, dermatólogos, porque hay nuevos tratamientos hasta vía oral para tratar este tipo de padecimientos. O sea, sí tiene opción que se acerque a un tratamiento integral. A nosotros y finalmente es integral este tipo de tratamiento. Muchísimas gracias, doctor. Ezequiel Martínez nos hace una pregunta. Voy a ver si la puedo expresar como él la quiere. Hay hombres que podemos tener una pequeña curvatura en el pene, ¿será normal? Eso es, también ya lo mencionamos, que esto se llama, esta curvatura, puede ser algo normal, o sea, una pequeña curvatura, pero en ocasiones puede ser algo más, digamos, más pronunciado y se llama enfermedad de Peyronie. Que ahorita vamos a hablar de ella regresando es. del corte. Sí. Perfecto. Jorge Castro tuvo una fractura de pene y desde entonces ya no ha querido tener relaciones sexuales por temor al dolor. Dice que estuvo muy intenso. Hoy también vamos a hablar de fractura del pene un poquito más adelante para que no te vayas. Ahorita te lo comentamos. Memo, también él tiene la inquietud nuevamente del color y el olor
del semen, que si están relacionados con alguna enfermedad. Cuando uno ve normalmente el color y el olor del semen, uno se acostumbra. Si algo ve diferente, sí puede haber algún problema en la vía seminal, desde la próstata o las vesículas seminales o el testículo, que puede estar haciendo cambios en el color o en el olor. Hay que acudir, hay que hacer un estudio de semen y a partir de ahí dar el tratamiento indicado. A los hombres que mantienen relaciones sexuales pero evitan la eyaculación, ¿les hace daño no eyacular? Pues es que el problema es, todo es un conjunto, lo que es la próstata, las vesículas seminales, y lo que se ha visto en pacientes que llegan a retener un poco la eyaculación es inflamar todos estos conductos y pueden producir también inflamaciones hasta del testículo. Obviamente la próstata se puede inflamar. ¿Por qué? Porque todo está relacionado, todos estos conductos en situación de eyaculación, está todo, es un conjunto, la próstata, la vejiga, los testículos. ¿Eso es eyaculación retrógrada? No. ¿Eso es diferente? Es otra cosa. ¿Nos explica brevemente antes de irnos al corte? Sí, la eyaculación retrógrada son por otros padecimientos en donde la eyaculación, en lugar de salir por el conducto del pene, se queda estático en el conducto o bien en la vejiga. Ah. Pero el paciente es un tema eyacula. totalmente involuntario. Sí, es por otras condiciones, pero el paciente en eyaculación retrógrada sí eyacula. Lo único que pasa es que se mantiene en niveles superiores de la vía urinaria. Pues muchísimas gracias, doctor, doctores. Yo sé que todo el mundo quiere opinar de este tema. Vamos al corte y regresamos. Muchísimas gracias por la participación que hemos tenido este día en Diálogos en Confianza. Pues póngase cómodo, cómoda, que después del corte regresamos. El hombre debe consultar a un especialista si experimenta síntomas tales como sangrado al orinar o eyacular, presencia de verrugas, irritación, sarpullido, una curvatura dolorosa, entre otros. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Estamos hablando de enfermedades del pene. Hemos hablado ya de muchas de ellas y recuerden, así se llama pene. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y así les debemos decir a los niños para que aprendan a decirle, tal como decimos mano, se dice pene. Seguimos aquí en Diálogos y tenemos otra cápsula para ustedes. Vamos a hablar de aún otras enfermedades del pene. Aquí la tienen. Hay enfermedades que afectan el funcionamiento del pene, sobre todo el paciente se va a dar cuenta durante su vida sexual activa. Son dos primordialmente. Uno, que es el priapismo, que es una verdadera urgencia, y que es la persistencia de la erección por más de 4 horas, que va a presentar molestias dolorosas durante el trayecto de esa erección no deseada. Existen dos tipos de priapismo. Uno que se considera de bajo flujo o isquémico. Hoy en día, algo muy diseminado entre la población masculina es el uso de medicamentos para lograr mantener una buena erección o lograr la erección. Sin embargo, el uso indiscriminado de estas pastillas regularmente pueden llegar a causar un priapismo que puede llegar a tener consecuencias severas para el paciente si no es resuelto por un especialista. Y hay otro tipo de priapismo que es de alto flujo, en donde la sangre penetra mucho dentro de lo que es los cuerpos cavernosos del pene y, curiosamente, en este tipo de priapismo el pene va a estar tumescente, pero no hay dolor, no totalmente rígido como en el priapismo isquémico de bajo flujo. Está atrapada dentro de los cuerpos cavernosos. ¿Qué pasa si no se drena la sangre? Pues simplemente va a presentar coágulos y estos coágulos van a persistir si no se deriva la sangre y van a causar inclusive necrosis o fibrosis, manteniendo al paciente en el después del priapismo con datos de disfunción sexual. La enfermedad de la Peyronie es la presencia de calcificaciones, fibrosis y calcificaciones dentro de los cuerpos cavernosos del pene, que va a presentar que el paciente que está padeciendo de este problema
note desviaciones del pene de manera lateral hacia abajo o hacia arriba con una erección dolorosa. El paciente en muchas ocasiones va a ignorar que tiene este tipo de problemas, lo cual les impide la penetración. Y esa erección con desviación del pene es dolorosa. Doctores, hablemos poco a poco de este par de enfermedades en cuanto a estructura del pene. Priapismo, ¿de dónde viene el nombre? Suena griego. Lo digo, estoy un poco diciendo esto con jiribilla. El dios Priapo, ¿quién era? Era como el dios de la fertilidad y es una estatuilla griega donde hay una persona con una erección como muy firme. Esta erección firme que probablemente la gente quiera buscar todo el tiempo, ¿qué pasa cuando ya no es buena? Bueno, cuando es una erección mantenida arriba de las 4 horas y no es deseada, y es cuando ya se ocasiona esta enfermedad que se llama priapismo, y precisamente eso es una urgencia, como ya lo mencionaron. Entonces, una persona que tenga una erección y no la desea y dice ya pasó mucho tiempo, porque muchas veces pueden haber erecciones voluntarias en personas jóvenes principalmente. Voluntarias. No, involuntarias, incluso en pacientes jóvenes, pero son rápidos, son pasajeras. pasajeras. Pero si ya pasa más de 4 horas, en ese momento tienen que ir al urólogo. Como ya lo mencionaron, es una cuestión principalmente vascular, o sea, de la sangre, y eso puede conllevar al riesgo de disfunción eréctil de por vida, incluso necrosis del pene, cuando pasa mucho más tiempo de esas ¿Qué es 4 horas. necrosis del pene? Necrosis es cuando se muere el tejido del pene. Ok, esto es gravísimo. Entonces, una erección sostenida que no necesariamente tiene que ser dolorosa, pero sí puede ser dolorosa, hay que acudir al urólogo. Preguntan, ¿es normal tener erecciones en la noche? Son normales. Ok, entonces, ¿hasta cuánto es normal una erección? Aquí lo más importante es que obviamente tenemos un ciclo de hormonas. Y estas hormonas van provocando también la presencia de erecciones matutinas, también nocturnas. Eso realmente es algo fisiológico. Fisiológico quiere decir normal. Normal. Entonces aquí la situación, como ya se mencionó, es la erección de 4 horas. Se debe de buscar sí o sí ayuda, porque de 4 a 6 horas muere el pene por necrosis. Y ese es el tiempo indispensable que el paciente debe de buscar ayuda. ¿Y por qué? Porque finalmente se puede dar tratamientos médicos y ahí sí debe de ser con el especialista y buscar el origen, porque muchas veces el origen de estos padecimientos, este padecimiento del priapismo, puede ser obviamente el uso indiscriminado también de ciertos medicamentos para la disfunción eréctil, pero también hay muchos pacientes que tienen alteraciones hematológicas que pudieran... Hematológicas quiere decir de la sangre que pudieran secuestrar este tipo de sangre. Entonces... ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre se va hacia el pene y ahí se queda atorada, pone el pene rígido y no se baja el pene, queda una erección, que es lo que nos está comentando el doctor. Por la estructura celular de los glóbulos, entonces muchas veces es ver qué otra patología pudiera causar esto. Ahora, bien importante algo que acaba de comentar, el abuso de estas pastillas para lograr la erección. Inclusive se ha escuchado ahora que jóvenes las están usando de manera recreativa. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Yo creo que no es recomendado porque habitualmente el hombre joven no tiene que usar esos medicamentos. ¿Para qué lo usa? Tienen que tener. Unos se dicen que para ver qué se siente, para ver cómo está su erección con esos medicamentos. En ocasiones se pueden dar un tratamiento de este tipo para temas de eyaculación precoz, pero esto puede condicionar dependencia o puede condicionar que si ya con este medicamento funcione bien, ya después ya no voy a poder tener una buena erección. Entonces no es recomendable en jóvenes. Jóvenes no utilicen esto. Ahora, ¿cómo se trata? ¿El priapismo? Sí. Bueno, primero hay que ver los factores de riesgo. Como bien habíamos dicho, son el uso indiscriminado de medicamentos para la erección y lo que había hecho el doctor es algún problema de la sangre. Yo en una ocasión vi un paciente joven que tenía un priapismo y eso fue su debut de una leucemia. Entonces, ante esto tiene que ir inmediatamente a urgencias, lo tiene que ver el urólogo y hay muchos tratamientos. El plan es sacar esa sangre. Ok, perfecto. Entonces ya quedó claro el priapismo. Nos falta hablar de enfermedad de Peyronie, que ya se mencionó, que les voy a pedir a los doctores que nos expliquen y más adelante les contestamos esa pregunta de la fractura, muy temida fractura del pene. ¿Se puede romper aunque no sea un hueso? Sí se puede romper. ¿Qué es esta enfermedad de Peyronie, doctores? Hablamos de que es normal que el pene tenga una curvatura. ¿Qué tanto es normal?
Pues no hay como, o sea, siempre y cuando el paciente pueda mantener sus erecciones, que no sea una curvatura pronunciada y que pueda penetrar, o sea, que pueda ejercer su vida sexual sin alteraciones, eso prácticamente se puede decir que es normal, pero como siempre decimos, primero ir con el especialista, porque ante cualquier duda, primero alguien lo tiene que revisar. La enfermedad de Peyronie, como ya lo vimos justo en el video y en la cápsula, es una cicatrización que justo son en los cuerpos cavernosos. Entonces esta cicatrización lo que hace es prácticamente detener esta erección de un cierto lado y eso hace esta curvatura. Entonces esta curvatura a veces puede llegar a ser dolorosa, sobre todo al principio. ¿Por qué se ocasiona? Puede ser por microtraumas durante la relación sexual, o sea, al momento de estar en una penetración puede llegar a ocasionar un golpe y puede llegar a ocasionar esta cicatriz en los cuerpos cavernosos. Puede ser que esta cicatriz se haga abajo, arriba, a un lado, del otro, y eso puede llegar en un futuro a ocasionar dolor, como ya lo mencioné, o puede llegar a ocasionar también disfunción eréctil. Ok, ¿esta enfermedad qué tan frecuente es? No es frecuente, afortunadamente, es menos del 5% de nuestros pacientes, pero sí es algo que se tiene que mencionar y todos conocer al respecto. Sí, aquí yo creo que un punto importante, como dicen, muchos a veces puede ser traumático, pero... Traumático nos referimos a de golpe. De golpe. Sí. Pero en general se considera al Peyronie como idiopático. ¿Qué es idiopático? Pues que no sabemos por qué pasó. Pero el 99% de los pacientes realmente no tienen ningún antecedente y realmente en la actualidad no se sabe a ciencia cierta cuál es la causa. ¿Y puede aparecer a cualquier edad? Sí, A cualquier edad. a cualquier edad. No hay algo para prevenir o hacer. Realmente es... Aparece. Ahora, doctores, ¿esta enfermedad es tratable? Si es tratable, principalmente cuando se diagnostica a tiempo, porque como ya mencionamos es una cicatriz, entonces muchas veces se puede hacer algunos tratamientos sin que sea algo quirúrgico. Ya cuando ya está bien establecida esta cicatriz, tiene que ser una cirugía. Porque, por ejemplo, este es mi brazo, tengo una erección, pero si yo tengo una cicatriz, lo va a doblar el brazo, no va a permitir que haya una erección totalmente erecta, valga la redundancia de la palabra, disculpen derecha, no el eufemismo. Pero entonces esto hay que romper esa cicatriz, pero tratar de no llegar a la cirugía. Exactamente. Entonces, sí. cuando ven una curvatura que es incómoda, irse a checar. Aquí es una cosa muy importante que se comentó en la cápsula. ¿Cuándo se debe de tratar el Peyronie? La indicación precisa de tratar el Peyronie es cuando ya se tiene la incapacidad de lograr penetración o que sea muy dolorosa. Ese es realmente el punto más importante, porque hay curvaturas que son hacia arriba el pene y que realmente no condicionan ningún problema. Entonces, ojo, hay que ser cautos en saber cuándo sí realmente requiere un tratamiento específico. Y tratamientos, bueno, pues están recomendables ciertos medicamentos, pero en general lo quirúrgico es quitar esa placa, esa calcificación, y muchas veces se usan también los implantes penianos, las prótesis de pene, que son una muy buena opción para este tipo de padecimientos. Nosotros ya hablamos una vez, nos trajo el doctor aquí al programa estos implantes. Ustedes lo pueden buscar en YouTube o lo pueden buscar en nuestra aplicación 11 más cuando hablamos de disfunción eréctil. Doctores, hablemos de la fractura del pene. Tú dices, una fractura pues tiene que ser un hueso, el pene no es un hueso. ¿Cómo o qué es lo que se rompe en el pene cuando se fractura? Primero hay que ver bien la anatomía, como se explicó al inicio. Recuérdanos cómo es la anatomía del pene. Bien, bueno, está la piel y adentro hay 3 cilindros, 2 que son los cuerpos cavernosos, son los que se encargan en la erección. Después está el cuerpo esponjoso que rodea a la uretra, al conducto que saca la orina. Todos esos 3 cilindros están protegidos por una barrera fibrosa de colágeno, que es lo que permite, cuando la erección sea un tejido fuerte, una erección potente. Pero el traumatismo o la fractura de pene, en el 95-99% de las veces, es teniendo una actividad sexual vigorosa y que eso al momento de penetrar se puede llegar a fracturar. Eso duele mucho, inmediatamente el pene se ve grande, se ve inflamado y hay que acudir inmediatamente a urgencias. ¿Existe una
actividad sexual vigorosa, las opciones son múltiples, pero ¿existe alguna posición o algo que deba la gente saber que es más peligrosa o evitar? O sea, la posición que está principalmente mencionada es cuando la mujer está arriba del hombre, principalmente porque cuando sale, al momento de caer, que no precisamente cae dentro de la vagina, puede pegar contra la pelvis y eso puede llegar a lastimar. Y entonces es todo el peso de la pareja sobre el pene y ahí es cuando, como mencionó Alejandro, pues está esta fuga de sangre, se escucha un chasquido y en ese momento es cuando empieza a ser, es algo doloroso y por ende en ocasiones incluso se puede hacer esta lesión hacia la uretra, como ya lo mencioné, hacia el cuerpo esponjoso, entonces puede haber sangrado por la uretra, por donde sale la orina puede haber un sangrado. De cualquiera de las maneras tienen que ir a urgencias al urólogo. Sí, aquí yo creo que lo más importante es ese chasquido para que el público identifique. Hay veces, inmediatamente puede doler, sí, pero hay veces que duele posteriormente porque se empieza a acumular la ruptura. Se llena de sangre y eso es lo que condiciona el dolor. Y eso es una urgencia médica porque también, como bien dicen, la uretra, yo he visto casos en donde la misma uretra, el conducto por donde nosotros orinamos, también sufre una ruptura. Entonces es una urgencia médica que hay que llegar corriendo a urgencias y llamar al urólogo. ¿Y cómo se corrige esto? ¿No le ponen un yeso? ¿Qué es lo Habitualmente es quirúrgico. Sí, el 80% es explorar todas las estructuras que ya se mencionaron, explorar y reparar con suturas eso. Y es importante tratarlo porque si no se lleva un tratamiento adecuado o padecer una fractura de pene, hasta el 50% pueden quedar con disfunción eréctil. Alguien llamó y dijo que Jorge, tiene miedo justo. de volver a tener relaciones sexuales. Si tú vas y te atiendes, ¿puedes tu pene recuperarse normal Sí. y volver a tener relaciones sexuales solo con más cuidado? Sí, siempre es importante saber que, bueno, todos estamos expuestos ante una fractura, pero evidentemente no es una cuestión de miedo, no es como decir, no, por este miedo nunca voy a tener relaciones sexuales, pues no. Una persona que ya lo tuvo, obviamente, pues puede tener un poco más de miedo, de decir, no, que me vuelva a suceder, pero siempre y cuando se haga con ciertos cuidados, pues evidentemente no debería tener ningún problema. Esto es importante porque es la respuesta a la pregunta que nos enviaron Y anteriormente. que van a tratamiento psicológico, a terapias o algo así, pues esta persona dice que está aterrada, que no quiere volver a tener Yo creo que relaciones. sí vale la pena que lo platique con un sexólogo porque si ya se resolvió el tema de su fractura, porque las dos complicaciones más temidas de una fractura de pene es que tenga disfunción eréctil permanente o que se haga una cicatriz y lo que habíamos hablado, una curvatura, una enfermedad de Peyronie. Entonces, si ahorita ya se resolvió y no tiene ese problema, puede tener su actividad normal, perfectamente normal, y si tiene ese miedo, platicarlo con alguien para que no tenga ese problema. Sí, porque la anatomía, si ya se resuelve, una cosa es la situación anatómica y otra cosa es todo lo que envuelve a la vida sexual. A propósito de enfermedades crónicas, nos preguntan las personas que conviven con diabetes, ¿cuál es la relación de la diabetes con disfunción eréctil? Pues tiene una relación, evidentemente, como ya lo vieron creo que en otra plática, hay muchas causas, es multifactorial el hecho de tener una disfunción eréctil, una de ellas es la diabetes, ¿no? La diabetes sí involucra, acuérdense que la diabetes afecta a los nervios, puede afectar todos los órganos y uno de estos pues puede ser la causa de la disfunción eréctil. Sí, para cuestiones prácticas, a grosso modo, la diabetes, ¿por qué? Los nervios es una situación importante. La diabetes hace que se vuelva más gruesa lo que es la sangre, por lo que no llega adecuadamente el flujo de sangre hacia el pene. Y también la diabetes lo que provoca es que se acartonan lo que son los vasos. Entonces no tienen una suficiente capacidad para expandirse. Entonces todas estas situaciones es lo que lleva a un paciente diabético a padecer una disfunción eréctil. Muchas gracias, doctores. José Luis quiere saber, perdón, es pregunta de Rosario, ¿qué son las pápulas perladas? Bien, es una buena pregunta porque a veces vemos algo diferente en el pene que creeríamos que es algo mal. Sin embargo, las pápulas perladas, justamente en el glande, ese surco, se llama surco balano prepucial, hay unas glándulas, son unas glándulas que son normales en el pene, que pueden ser en cuestiones o de edad o hormonal, que se pueden ver un poquito más grandes. Y a veces la gente les incomoda.
Cuando alguien cree o piensa que es algún problema, no hay que hacerles nada, son glándulas normales, habitualmente se ven blancas, no hay que hacerles nada. Sí, esa es una situación muy común. Son glándulas que ¿por qué se ven? Porque se puede inflamar el pene. Las glándulas finalmente son partes que provocan un poquito más de secreción para proteger al pene. Pero es muy importante saber si son anómalas, porque son las que son maltratadas o sobretratadas por muchos médicos generales y llegan los pacientes con quemaduras, con alteraciones y son situaciones totalmente normales. Entonces aquí sería ir con el especialista que te va a decir, es ¿Está bien perfectamente o está normal, mal? no te asustes. Hay cosas que son normales, pero no seas tú quien decida, que sea el especialista que te diga que es algo perfectamente normal. Y sobre todo, como dice el doctor, no te vayan a tratar algo que es normal, te lo vayan a quemar y no vaya a ser algo que no requiera tratamiento. José Luis, ahora sí, en las parejas homosexuales los cuidados del pene son los mismos que para las parejas Sí. hombre-mujer. Sí, nosotros siempre recomendamos, después de tener una relación sexual, hay que lavarse bien el pene con agua y con jabón e ir a orinar. En las parejas homosexuales, uno de los riesgos es que la cavidad anal pues es una cavidad sucia. Entonces el hecho de tener una penetración pues puede ser que favorezca al que entre alguna bacteria hacia la vía urinaria. Entonces pues siempre se recomienda utilizar preservativo y también pues una adecuada higiene, ¿no? También pues recordar que también además ya hablamos un poco del cáncer de pene, que puede ser por el virus papiloma humano, también puede haber un cáncer del ano precisamente por este tipo de lesiones. Gracias, doctor. ¿Las cremas, ungüentos o accesorios que se utilizan para agrandar el pene están recomendados? Bien, el tema del agrandamiento de pene es otra de las cuestiones que llegan frecuentemente y la gente es porque ve pornografía y se hace unas expectativas muy grandes porque ven en la pornografía unos penes muy grandes. Entonces, si llegan esos pacientes, se pueden hacer, hay algunos procedimientos que podemos llegar a hacer, hay algunas cirugías para hacer más grueso, más largo el pene, pero siempre hay que estar bien certificado y bien capacitado la persona que va a hacer esos procedimientos. Ok. Hugo les pregunta qué hacer para tratar las rosaduras después de una relación sexual. Pues ahí finalmente es tratar de tener una higiene básicamente y tratar primero de humectar la piel, que es cualquier crema o algo, y ya si no se resuelve, pues sí acudir con el médico para ver si hay otro tipo de medicamento que pudiera resolver esta rosadura. Porque la fricción puede lastimar la piel, sí. o que usen lubricante. Que usen lubricante es algo muy importante y lo ideal es de que no haya ninguna lesión en el pene después de una relación sexual. Si hay eso, hay que ver que puede ser un tema del prepucio, no vaya a ser una fimosis que le esté provocando que ese prepucio se lastime después de una relación sexual. Y yo creo que también aquí algo importante, en algunas personas hay una parte del pene que es de donde se detiene el prepucio que se llama frenillo. Entonces en ocasiones las personas pueden tener este frenillo corto, entonces cuando tienen relaciones sexuales precisamente se jala muy fuerte y en ocasiones puede lastimar esta parte. Está en la parte inferior del pene y esto se puede llegar a lastimar. Entonces sí sería acudir con un Y una cuestión especialista. muy importante es también la situación, la pareja, porque muchas veces también cambios a nivel vaginal, hormonales, menopausia, hay muchas causas que no únicamente fue la causa del pene, sino la pareja también puede influir. Entonces muchas veces es la ayuda en conjunto con el ginecólogo para ver la situación a nivel vaginal, porque hay cambios también a nivel vaginal que pueden afectar el pene. También, por ejemplo, pacientes que son alérgicos al látex que se ponen el condón y pueden llegar con un tema, parecería una balanitis o alguna lesión en el pene que les duele, les molesta, y hay que sospechar esa situación de una alergia al látex por el condón. O los químicos del condón también llegan a afectar y provocar esta irritación. Que no necesariamente es el látex que hay en otras cosas, por ejemplo, los guantes. A veces sí. Pues, sí. Me preguntan, ¿cuál tipo de lubricante es ideal? El que sea a base de agua. Agua. Okay. ¿Qué más hay? De aceite. Ahí no sé. Ya sé que hay lubricantes de agua, entonces. Ok, y me preguntan también que si sí es verdad que existe la situación que se llama micropene. Sí existe, esto pues es una situación en la que el pene es muy pequeño y esto puede ser una causa hormonal, entonces acudir a su médico para ver que es un pene muy pequeño, ¿no? ¿Cuánto mide un pene muy pequeño? Ajá. Pues es que tampoco es algo como establecido así de decir tal tamaño,
pero normalmente miden menos de 4 centímetros ya con erección. Pero es que les digo esto. ¿Y hay tratamiento para alguien que tenga micropene? Pues es que muchas veces puede ser algo hormonal, entonces sí se tiene que valorar esa situación. Y sobre todo entonces en edades jóvenes. Exactamente. Sí, pero hay que retomar ahí lo que comentamos. La media es 13 centímetros. Entonces, La media es 13 centímetros. Pero y hay ¿en una erección variación, o sin en erección? Y hay una variación en donde son 2 a 2 centímetros. Y eso no, cuando ponemos las prótesis nos damos cuenta realmente en la medida de los penes. Pero entonces hay que caer en la media, ¿no? 13 centímetros y obviamente puede haber pequeñas variaciones. 13 centímetros más menos 2. Calculémoslo así. Pero si alguien se mide ahorita terminando de ver el programa en erección y dice, me mide 7 centímetros, Pues acudir con su médico. Eso es siempre lo que recomendamos, porque también a lo mejor no lo está midiendo bien o alguna situación, ¿no? Acuérdense que el pene también tiene los cuerpos cavernosos que van hasta atrás. O sea, no es lo que se ve. O sea, no es nada más hasta ahí. Estos cuerpos llegan todavía más profundos. me llega una pregunta, pero nos vamos a un corte. ¿Qué me dice la gente? Y ahorita se los contestan regresando. ¿Cómo se mide el pene? Buena pregunta. Ahorita regresamos con ustedes. Es importante que los hombres cuiden su salud y consulten a un médico para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados, ya que la mayoría de las enfermedades del pene son tratables. Que desde niños le pongan el nombre, si hay algún problema, es algo que vemos en los niños, que si el pellejito, que ese nombre se llama prepucio, hay que limpiarlo, hay que retraerlo adecuadamente para hacer una adecuada limpieza, porque una vez que puede dar problemas el prepucio, desde niños puede haber problemas a lo largo de la vida. Que tiene que tener una retracción sin que sea algo difícil, no debe de ser algo que se esté pegando. A veces en los niños tiende a tardar, no se tiene que esforzar en bajarlo, porque muchas veces como que se quedan con la idea de no, pues se tiene que bajar y lo forzan, y eso hace que incluso se haga algunas cicatrices. Pero una recomendación muy clara es que muchas veces acuden con personas o médicos generales que a lo mejor no tienen esa pericia para revisar el pene. Y hay veces que los tratamientos llegan a ser hasta contraproducentes. Entonces, ahí sí un consejo importante es acudir con el especialista, en este caso, el urólogo. Cualquier situación que tengan en el pene o en su sexualidad, porque puede ser desde disfunción eréctil, alguna secreción, alguna lesión o algo que les llame la atención en el pene, hay que acudir inmediatamente. Hablando de la pastilla azul, específicamente de sildenafil, son buenos medicamentos, pero tienen que estar recetados idealmente por un médico. ¿Tomarlo diario hace daño? Hay que ver, no hace daño, no hay problema. Y que sea el candidato ideal. Hay que ver que no tenga problemas cardiovasculares tampoco. Sí, claro. ¿No? ¿Es normal que la gente se masturbe? Es normal. ¿Qué tan frecuente? Pues siempre y cuando, no hay como una frecuencia que digamos, esto es lo normal y esto está normal, siempre y cuando no impida las actividades del día a día, evidentemente que sea en un lugar donde tampoco esté incomodando a las personas. Primero, dile a la gente que es priapismo, porque los vamos a dejar sin saber. Es la erección prolongada que no se relaciona a estímulos sexuales y puede llegar a ser dolorosa. Entonces, es un problema vascular y hay que atenderlo porque eso sí es una urgencia. Yo en una ocasión vi un paciente joven que tenía un priapismo y eso fue su debut de una leucemia. Entonces, ante esto tiene que ir inmediatamente a urgencias, lo tiene que ver el urólogo y hay muchos tratamientos. El plan es sacar esa sangre. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y quedó la pregunta, ¿cómo me mido el pene? Todo el mundo podrá decir, pues está muy fácil. ¿De dónde a dónde se mide el pene? ¿Una regla, una cinta métrica? Pues lo ideal sería utilizar una cinta métrica y es de la base del pene, o sea, de la sínfisis del pubis, de donde está el pene. ¿Cuál es la sínfisis del pubis? Justo la base del pene, o sea, donde llega a la piel. La parte de arriba del pene. Exactamente. Entonces, justo la parte de la base hasta arriba, hasta donde está el glande, se tiene que tomar esta dimensión, esta dirección. En erección. En erección. Así es. Ok, eso es para que se sepan medir el pene, los veo a todo el mundo muy atento. Esto es importante porque, pues si no puede haber mediciones que no son las reales, ya nos dijeron cuál es el promedio, más o menos 13 centímetros.
2 más, 2 menos, estamos dentro de la media normal para nuestro país, que como se comentó anteriormente, dependiendo de raza, y hay otros países que hay diferentes tamaños, que también es perfectamente normal. Bueno, ¿y esta medición tendría que ser parte de la rutina normal? O sea, ¿toda la gente ya se debió haber medido el pene o estamos promocionando la medición? No, esto es más que nada si alguien tiene alguna duda y quisiera como tener ese conocimiento. Evidentemente, si es una persona que sí diga, no, es que mi pene creo que está muy pequeño, pues podrías tener esta medida, pero lo que siempre recomendamos, acudir con el urólogo, ¿no? Sí, doctor, perdón. Sí, porque también hay muchas alteraciones, trastornos somatoformes. ¿Qué quiere decir eso? Esos son los pacientes que normalmente es aquel que está flaco y se ve gordo, o que está gordo. Una dismorfia, que se ven diferente a lo que verdaderamente es. Y la percepción puede cambiar. Entonces, desde ahí, muchas veces puede empezar la situación o la problema del paciente en donde ve diferente su organismo. Ahora una pregunta, estamos hablando de gente que dice, híjole, lo tendré el pene muy chico y me preocupa. Hay gente que diga, lo tengo muy grande. ¿Puede haber eso de que sea demasiado grande el pene? Sí, sí puede haber. ¿Tiene algún nombre eso? No, pero habitualmente eso la gente no se queja. Ok, pero ¿puede tener implicaciones médicas? Pues más que implicaciones médicas, a veces en la relación sexual, Sí. hay mujeres que sí les ocasiona el dolor y entonces precisamente no quieren tener relaciones sexuales sus parejas porque dicen, es que me está lastimando. Entonces sí puede ser ahí una situación también de platicarlo con la pareja, precisamente como pues hacerle entender que son variantes y pues también que tener ciertos cuidados, ¿no? En cuestión de ciertas posiciones donde a veces se puede sentir más. Entonces esas son las implicaciones. Me llega otra pregunta de Lady, dice, ¿qué tan importante es el grosor del pene, no el tamaño? Porque puede que sea alguno muy delgado, tipo un pirulí, o puede ser muy ancho. No tiene ninguna implicación, solamente son cuestiones del pene. Pueden haber unos penes muy delgados, unos más gruesos. Lo que sí podría suceder, como ya lo mencioné, es que si el pene es muy grueso y ocasiona dolor al entrar a la vagina, pues eso sí podría ocasionar Sí, molestias. aquí yo creo que eso es muy importante porque también caemos en esto que hablamos de la dismorfia, que en donde vemos que el paciente quiere más grosor, pero finalmente también puede causar a nivel vaginal alteraciones. Entonces, pero volvemos a lo mismo, la percepción del paciente no es la adecuada porque quiere más en donde es natural lo que tiene. Ok, pero entonces ya hablamos de mediciones de largo. ¿El ancho importa? Sí, el ancho sí importa porque en las mujeres las terminaciones y también en relaciones sexuales hetero y homosexuales, las terminaciones nerviosas son los primeros 3 centímetros. Entonces, por más largo que sea el pene, el grosor es lo que aparentemente es lo que da placer. Entonces, si no tiene ningún problema en su vida sexual, yo creo que hay que No se estar bien. preocupe. Ok. Esteban quiere saber qué ejercicios puede hacer para mejorar la salud del pene. Pues como ya lo mencionamos, en cuestión de la higiene es lo principal, ejercicios. A veces en personas que tienen problemas de eyaculación precoz se recomienda pues precisamente masturbarse, pero tener en un lugar privado, con el tiempo necesario, no saber que al ratito o que la mamá va a estar afuera ahí tocándole, entonces la persona quiere eyacular rápido para solamente tener esa sensación. Y entonces ese tipo de situaciones de ejercicios, a veces también cuando tienen eyaculación precoz es estar cortando el chorro, hacer unos ejercicios que se llaman ejercicios de Kegel. Pero bueno, esto sería ya acudir con el especialista para que le pueda explicar un poquito más a fondo. Si esos ejercicios son los que cotidianamente se usan para incontinencia urinaria, los ejercicios de Kegel, y también se ha visto ¿En los hombres que también realmente se puede usar y mejora mucho también salud sexual. La incontinencia de orina no solamente es para mujeres, también le da a los hombres. Sí, también. También hay alteraciones a nivel anatómico y funcionales en donde todo esto también es el piso pélvico, que son músculos. Entonces, nuestra vejiga, recto, todo está apoyado en un piso que son músculos. Entonces, por eso es importante hacer los ejercicios. Porque justo Carlos les pregunta, cuando un hombre tiene incontinencia de orina, ¿puede afectar la función del pene? Sí, esto es importante porque a veces puede llegar a irritar precisamente la orina, puede irritar el pene, el glande, y esto puede estar quemando, por así decirlo, el pene. Entonces,
Como decimos, siempre acudir con el Sí, más especialista. alteraciones a nivel de piel, más que estructural por adentro. Qué importante, gracias doctores, porque regularmente hablamos de incontinencia de orina con mujeres, pero jamás tocamos este tema. Sí, saber a los hombres que si tienen fugas de orina nunca es normal. Siempre hay que checarse porque puede ser un problema de la vejiga, de la próstata, algún problema neurológico. Y si hay pacientes que tienen que usar pañal y ese pañal en consecuencia sí puede llegar a afectar la piel del pene. Y hicimos ya un programa del piso pélvico, lo pueden buscar en nuestra aplicación 11 más, y ahí también se habló que pensamos que el piso pélvico era exclusivamente para mujeres. Ahí nos dimos cuenta que no es así. Los hombres también sufrimos y es de lo que menos hablamos. Vamos a seguir con sus preguntas, pero tenemos una cápsula de cuidados generales del pene. Aquí lo tienen. Bueno, el cuidado del pene, o sea, nos va a hablar de nuestra salud en general. Entonces, para poderlo cuidar, pues es todo lo que nos va a mantener con una salud adecuada, ¿no? En este caso, pues va desde mantener una buena alimentación, tener un peso apropiado, evitar otras enfermedades que están acordes a nuestros hábitos. Es importante tener buenos hábitos sexuales, porque eso también pues va a prevenir el que no adquiramos alguna infección de transmisión sexual o sexualmente transmitibles. También dentro de los cuidados, pues tenemos que hablar de la higiene, ¿no? Eso es algo muy importante, que la higiene debe ser adecuada, esto es con agua y jabón exclusivamente. No es recomendable utilizar ciertas sustancias, ciertos productos que pueden llegar a irritar, pueden maltratar la piel, pueden afectarla, ¿no? Y también es importante detectar de forma oportuna si se tiene alguna enfermedad. Cuando somos pequeños, pues eso es responsabilidad de nuestros padres, ¿no? Es importante no automedicarse. Lo que yo llego a ver muy comúnmente en la consulta es que muchas veces pues, se llega a presentar que aparece una ronchita, alguna manchita roja o algo, y es muy común utilizar alguna crema, ¿no? De las que nos pueden recomendar hasta en una farmacia, pero sin una previa valoración médica. Entonces a veces tenemos pacientes que están con una crema, con otra, que a veces tienen componentes que pueden ser dañinos o que si no se usan de manera apropiada pueden generar otros problemas, como los esteroides, ¿no? Y esto es el origen de otro tipo de problemas o alteraciones en la piel o en la salud en general del paciente. En algún momento, si nosotros consideramos que tenemos alguna alteración, pues debemos acudir con nuestro médico general, con el médico familiar o ya con algún especialista como los urólogos. Muchísimas gracias, doctor, por siempre la disponibilidad de colaborar con Diálogos en Confianza. Miren, doctores, nos llamó Oscar porque escuchó que en el programa comentamos la posibilidad de padecer cáncer de pene y les pregunta qué síntomas son los que se pueden presentar. Habitualmente en un cáncer de pene es una lesión. Habitualmente empieza en el glande o en la punta del pene, puede irse recorriendo hacia abajo. Es una lesión que no duele y cada vez se hace más grande. Y los síntomas ahí depende de la anatomía, obviamente, pero muchas veces también puede condicionar que el paciente no orine. Ese sería quizá un síntoma, depende de la anatomía donde se presente la lesión, pero todo empieza en una lesión. Y aquí algo también importante es que esta lesión puede tender a sangrar. Entonces, en ocasiones puede ocasionar un sangrado esta lesión y ahí es cuando también dicen, bueno, cuando no me dolía, pues no pasa nada, pero ya cuando ven sangre es cuando dicen, algo está normal, ¿no? Ahora sí tengo que ir con el médico. Entonces, no, si ven una lesión, con el urólogo. En la anatomía del pene normal, ¿se consideraría, valga la redundancia, normal, un pene que tiene muchas venas? Sí, es ¿Que se le ven? O sea, yo sí, supongo no hay que la ningún persona problema. se refiere a que sean muy visibles y eso es un problema. Eso es una variante, o sea, eso es algo normal. Manuel les pregunta, ¿hay jabones especiales para la higiene sexual de los hombres? Yo creo que no, un jabón normal, habitualmente les decimos que utilicen un jabón neutro para evitar algún tipo de alergia, pero un jabón neutro es perfectamente normal. ¿Los niños a qué edad deberían de ir al urólogo o no? Pues depende muchas veces la patología y muchas veces lo más frecuente en niños, la patología más frecuente que vemos cuando vemos niños es la fimosis, lo del prepucio, que tiende a cerrarse o que no baja adecuadamente, es cuando hay que acudir al urólogo. Pero un niño sano no tendría por qué estar con ustedes para nada. Si no tiene ningún síntoma, Adolescente. baja bien lo que es el prepucio, no debería de acudir. Digo, y no es necesariamente ahorita que estamos hablando del pene, pero en los niños en específico, para contestar la pregunta, a veces puede ser los testículos, ¿no? Que los testículos no Bajen. estén en el escroto. Eso puede ser otro. Bien. Alejandro les pregunta si la uretra se puede inflamar y causar algún daño. Sí, como ya lo mencionamos, pueden haber algunas enfermedades de transmisión sexual como que pueden ocasionar esta inflamación que se llama uretritis y que pueden estar teniendo la sensación como de si tuvieran agujas en la uretra o pueden tener una secreción, o sea que esté saliendo algo que puede ser transparente, que nos podría hacer pensar en gonorrea o clamidia si es algo amarillento.
Sí, y es muy importante esto porque muchas de las consecuencias de esas enfermedades venéreas es que el conducto por donde orinamos se produzca una cicatriz, una estenosis de la uretra y favorezca una incapacidad de orinar adecuadamente. Entonces, es muy importante buscar ayuda para tratar eso porque a la larga puede provocar alteraciones obstructivas del conducto. Aquí alguien me pregunta anónimamente que pide que no diga. Mi mamá me ha cachado masturbándome y dice que tiene muchas consecuencias malas. ¿Podrían aclarar que no es malo para que mi mamá vea este programa después? Ok, se han hecho muchos mitos también en el tema de la masturbación porque te van a salir pelos en la mano, se te va a caer, etcétera. Entonces, es parte del conocimiento, del autoconocimiento de nuestra sexualidad. Creo que es algo importante que la gente lo haga, lo sepa, que los papás no hagamos tanto hincapié en regañarlos, que lo hagan de manera responsable. Okay. Y es la manera en donde los niños también empiezan a conocerse sexualmente. Entonces, es parte también del conocimiento de la vida sexual que va llevando un individuo a lo largo de su vida. Entonces, papás, no se escandalicen. Aquí estamos con especialistas diciendo que es algo normal mientras no interfiera con sus actividades cotidianas. Y si te vas a masturbar, hazlo en un lugar adecuado, que no te cache tu papá o tu mamá. Que no es que te cache, porque ya al decir cachar estamos diciendo como si fuera malo, pero hazlo en privado, por así decirlo, ¿no? Más fácil. Sí, que no te vean, ¿no? Tus papás ni otra persona que puede también, ¿no?, sentir algo incómodo, el hecho de que es algo muy personal. Preguntaron acerca de las calcificaciones que se explicaron en la cápsula. ¿Esas calcificaciones son de calcio? Como en la enfermedad de periónica vial, de esas cicatrizaciones. Más que nada es una cicatriz, o sea, es digamos, que se forma, pues precisamente eso, o sea, una fibrosis, que es ese tejido que está ahí, que ya mencionó Alejandro, que va alrededor de los cuerpos, que precisamente al momento, como decían en los artículos, que puede llegar a estar un poco crecida, se inflama y posteriormente se ocasiona una cicatriz, como la que puede ser en la mano, en el brazo al momento de tener una lesión, ¿no? Muchas gracias. Pues hasta el momento fue. Aquí tengo más preguntas. De este lado, Pepe. Si me masturbo mucho, después me arde por adentro, ¿es normal? Ya cuando un tema de masturbación empieza a haber algún problema, eso ya no es normal. Puede ser que esté condicionando, como habíamos dicho, una uretritis o algún problema en la uretra que esté provocando esa molestia. Yo le recomiendo que acuda a revisarse. En uno de los cortes comentamos que muchas veces se utilizan, si uno va a una tienda de objetos sexuales, existen muchos aparatos, pues, yo por así decirlo, nuevos para los que cierta edad tenemos. ¿Qué tanto riesgo hay con estos aparatos? ¿Existen para masturbarse, para no masturbar? ¿Qué hay de que la gente vaya y explore estas cosas? Siempre seguir las instrucciones, obviamente, como cuando compra uno un teléfono o cualquier cosa, pero algo que quieran decirles o peligros con las cosas que existen en las tiendas de juguetes sexuales. El tema de los juguetes sexuales también es algo muy importante porque es parte de la sexualidad. Si a mí me preguntan, yo creo que sí los recomiendo, hay que hacerlo de una manera responsable, hay que tener una muy buena higiene, hay juguetes sexuales para hombres, para mujeres, de cualquier tipo de preferencia sexual. Es una buena alternativa, hay que hacerlo con responsabilidad y con cuidado. Seguir siempre viene con instrucciones, que seguir las instrucciones, no se vayan a lastimar, porque ese es uno de los puntos importantes. Si tú quieres explorar tu sexualidad con tu pareja, o como se dijo anteriormente, inclusive tú solo, puedes ir a una de estas tiendas y preguntar, pero si tienes alguna duda, preguntarle al especialista, no te vayas a lastimar, y siempre seguir las instrucciones y la higiene, que esto es muy importante. Y realmente creo que es algo cotidiano y hay artículos médicos en donde ya se hablan como un complemento de esta vida sexual. Entonces, no es una situación donde están escondidas las tiendas. Ya médicamente está corroborado que sí ayudan a mejorar la vida sexual. No, y ya hay por todos lados, creo que es un negociazo, aparentemente. Pero sí, yo he entrado, entras y la mitad de las cosas no sabes ni para qué son. Entonces, por eso, siempre preguntar y si hay cualquier duda, comentarlo con los especialistas. Entonces, yo creo que en este programa se han roto muchos mitos, sobre todo el de la masturbación. Todo exceso es malo, literalmente. Y alguien me preguntaba, ¿tiene algo que ver con la salud del pene fumar? Sí, el tabaquismo es algo que puede ocasionar
precisamente la disfunción eréctil, como ya dijimos, es algo multifactorial. Entonces el tabaquismo puede ocasionar eso, entonces por eso siempre recomendamos dejar de fumar, porque a lo mejor cuando estás joven pues no ves esos problemas, pero ya a la larga luego ves a los pacientes pues, no grandes, a veces de 30, 40 años con problemas para las erecciones, porque acuérdense que el tabaco afecta precisamente ahora sí que la cuestión de la sangre, ¿no? Sí, y aquí es muy importante porque lo que hace el tabaquismo es condicionada por el globuria, que es un aumento de los glóbulos rojos, y ese aumento de la densidad también de los glóbulos rojos afecta que no llegue adecuadamente la sangre al pene. ¿Fumar marihuana es mejor que fumar tabaco en ese sentido? Pues en ese sentido sí, pero tampoco es algo que Se recomienda. que se recomienda así como para esto. Pero Es como una consulta que alguien te dice, por ejemplo, lo voy a cambiar totalmente de tema. Doctor, ¿me puedo tomar una malteada? Pues no es ideal para tu salud. Bueno, y si la cambio por 2 hamburguesas, pues tampoco. Entonces no es algo ideal para tu salud. No lo vamos a recomendar los médicos. Y es otra pregunta que caigo ahora. ¿Sobrepeso y obesidad tienen impacto en la salud del pene, doctores? También eso influye. Acuérdense que también la obesidad puede tener efectos, algo que se llama dislipidemia, que es que puede estar aumentado el colesterol, los triglicéridos, y eso también influye en esta cuestión de la función eréctil. Acuérdense que existen dislipidemias, enfermedades de las grasas que no necesariamente están asociadas a la obesidad. Entonces, si en tu familia existe colesterol y triglicéridos altos, es importante que cuando llegues a una edad adulta te los cheques, porque no necesariamente te va de la mano de sobrepeso y obesidad y también te puede estar afectando. ¿Algo más que nos quieran comentar para cerrar cada uno de ustedes, doctores? Muchas gracias por la invitación. Sí, le recomiendo a la gente joven que se revise si tiene algún problema en el pene, acudir inmediatamente. Si hay algún problema en los testículos, acudir inmediatamente, porque, por ejemplo, no es un tema, pero cáncer de testículos se da en personas jóvenes. Yo soy un ferviente promotor de la prevención, entonces que se pongan la vacuna del virus del papiloma humano es algo muy importante. Es una enfermedad que afecta a muchísima gente y que nos puede prevenir incluso de temas de cáncer. Entonces, algo importante. No, nos quedan un par de minutos, entonces yo quiero aprovechar antes de irnos. Cuando hablamos de mama, siempre hablamos de la autoexploración. ¿Debemos de aprender nosotros como hombres a explorarnos el pene y los testículos, doctores? Sí. Así es. ¿Y cómo se hace y cómo sería lo ideal? Sí, totalmente es adecuado porque el primer paciente que sabe es el niño, el adolescente. El cáncer de testículo normalmente se presenta de los 15 a los 35 y es la manera de educar a los niños de saber la anatomía, lo normal que puede tener el testículo para detectar oportunamente esto. Pero ¿cómo nos revisamos? ¿Cuál es la sugerencia? Lo ideal sería, pues bueno, obviamente el entorno, estar en un baño o Cuando te en un estés lugar bañando, solo, por ejemplo. exactamente. Y lo ideal es tocar pues el pene en todo su trayecto, en toda su longitud, con la mano para ver si se siente algo durito, alguna otra cosa, retraer el prepucio, el pellejito como ya lo mencionamos, revisar bien todo ese surco balano prepucial y también abrir para revisar el meato y tocarse los testículos con las 2 manos, uno y luego el otro. Para que sepamos cuál es nuestra anatomía normal y si encontramos cualquier alteración, acudir al médico. Yo creo que hemos dado un programa del pene, que es un tema, como dijimos al principio, que no se toca en foros médicos, sino en todo lo demás, pero aquí lo importante es que en Diálogos traigamos este tema a la mesa. Doctor, les quiero agradecer que hayan venido. No, ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Y que, como dijimos, ¿verdad, Citlali? Hablarlo. Definitivamente, porque es la mejor forma de hacer prevención, si no, es imposible. Muchísimas gracias, doctores, y a ustedes por permitirme ser la voz. Un placer, Pepe. Bueno, y ustedes en casa, muchísimas gracias por escucharnos. Creo que es un tema muy importante, un tema con muchos tabús alrededor y lo que buscamos aquí es romper estos tabúes. Entonces, compartan este programa si eres joven, con tus compañeros, inclusive hasta con tus padres. Mientras más información tenemos, mucho mayor prevención y detección temprana vamos a tener. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.